La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo el Porfiriato. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca de Juárez. Fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. Desde 1876, Porfirio Díaz ejerció el poder en México de manera dictatorial. Esta situación se prolongó por 31 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compartiera las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio, Texas, proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz el 20 de noviembre de 1910. El conflicto armado tuvo lugar en primera instancia al norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó electo Madero. Francisco Ignacio Madero nació en la hacienda El Rosario en Parras de la Fuente, en el estado de Coahuila, el 30 de octubre de 1873. Es hijo de Francisco Madero Hernández y de Mercedes González Treviño. Nació y creció en el seno de una familia acomodada, dueña de haciendas, minas y varios negocios. Hizo estudios de agricultura en Maryland, Estados Unidos, y de peritaje mercantil cerca de París, Francia. Y estudió en el Departamento de Agricultura de la Universidad de California en Berkeley. Se casa con Sara Pérez Romero en 1903. Su mandato se caracterizó por encabezar un gobierno democrático, preocupado por las condiciones de vida del pueblo llano, aunque no sabrá satisfacer las aspiraciones de cambio social que tendrían las masas revolucionarias, lo cual provocó alzamientos armados, como el del campesino Emiliano Zapata o la rebelión de Pascual Orozco. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de estado, el levantamiento militar conocido como Decena Trágica. Se conoce como Decena Trágica al golpe militar que tuvo lugar del 9 al 19 de febrero de 1913 para derrotar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. La sublevación se inició en la Ciudad de México, donde un grupo de disidentes comandado por el general Manuel Mondragón se levantó en armas y puso en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz.
quienes estaban presos. Al caer heridos el general Lauro Villar, defendiendo el Palacio Nacional, Madero nombró en su lugar a Victoriano Huerta. Al paso de los días se solicitó la reunión de Madero y José María Pino Suárez, lo cual fue rechazado. El 17 de febrero, Gustavo Adolfo Madero descubrió que Huerta estaba en arreglos con los opositores y lo llevó ante el presidente, quien no creyó en su palabra y lo liberó. Gustavo Adolfo Madero González nació el 16 de enero de 1875 en Parras de la Fuente, Coahuila de Zaragoza. Fue un político mexicano, hermano de Francisco I. Madero, miembro fundador del Partido Constitucional Progresista, por el cual fungió como diputado. Antiporfirista y antirreeleccionista, los dos hermanos Madero, Gustavo Adolfo y Francisco Ignacio, lucharon en contra de la renovación del gobierno del general Porfirio Díaz y para evitar su reelección. Terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. José María Pino Suárez nació en Tenosique, Tabasco, el 8 de septiembre de 1869. Fue un político, abogado, poeta, periodista y revolucionario mexicano que sirvió como el séptimo y último vicepresidente de México de 1911. Hasta su asesinato en 1913, Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios, como Venustiano Carranza y Francisco Pancho Villa. Venustiano Carranza Garza nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Fue un político militar y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como primer jefe del ejército constitucionalista tras el asesinato de Francisco Ignacio Madero, derrocado al gobierno del general Victoriano Huerta. Fue el encargado del Poder Ejecutivo desde el 14 de agosto de 1914 y presidente de México de manera constitucional de 1917 a 1920. José Doroteo Arango Arambula nació el 5 de junio de 1878 en San Juan del Río, Durango, más conocido por su seudónimo Francisco Villa o el hipocorístico de Pancho Villa. Fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Durante la revolución fue conocido como el Centauro del Norte, comandante de la División del Norte. Fue caudillo del estado norteño de Chihuahua, el cual, dado su tamaño, riqueza mineral y también la proximidad a los Estados Unidos de América, le proporcionó cuantiosos recursos. Villa fue gobernador provisional de Chihuahua en 1913 y 1914. Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos. Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. También fue conocido como el caudillo del Sur. Pascual Orozco Vázquez nació en San Isidro, Chihuahua, el 28 de enero de 1882. Fue un general y líder revolucionario mexicano. En 1910, Orozco se levantó en armas en apoyo del Plan de San Luis de Francisco y Madero. Tras el triunfo de la revolución, fue jefe de las tropas irregulares en el estado de Chihuahua.
Posteriormente se rebeló a su vez contra el gobierno maderista. Después de los eventos de la Decena Trágica, se alineó con el gobierno golpista de Victoriano Huerta, quien lo nombró general de brigada. Acompañó a Huerta a los Estados Unidos cuando éste se vio forzado al exilio en 1915. Murió asesinado durante una excursión en territorio estadounidense. José Victoriano Huerta Márquez nació el 23 de marzo de 1845 en Colotlán, Jalisco. Tras estallar la revolución convocada por Francisco I. Madero, Huerta solicitó su reincorporación al ejército y tras la renuncia de Porfirio Díaz, Huerta fue el encargado de escoltar el convoy presidencial de este al puerto de Veracruz, cosa que a don Porfirio no le agradó del todo, pues nunca confió plenamente en él. Huerta permaneció fiel al ejército durante el gobierno interino de Francisco León de la Barra, pero participó en algunas acciones de provocación al ejército rebelde, comandado por Emiliano Zapata, lo cual levantó sospechas de insubordinación y tan pronto Madero asumió la presidencia, ordenó su dimisión de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, tras la rebelión de Pascual Orozco, Madero reconsideró su decisión y lo puso al mando de las tropas del gobierno federal. Huerta tuvo un desempeño impresionante y se convirtió en un héroe nacional. Álvaro Obregón Salido nació en la hacienda de Siquiciba, Navojoa, Sonora, el 19 de febrero de 1880. Encabezó en 1920 la revolución de Agua Prieta contra Carranza, que pretendía imponer a Ignacio Bonilla como su sucesor. Triunfó y tras el interinato de Adolfo de la Huerta fue elegido presidente. Logró el reconocimiento de Estados Unidos de América en 1923 por el Tratado de Bucareli. A fin de su gobierno se desató la rebelión de la Huertista porque pretendía imponer a Plutarco Elías Calles como su sucesor. En 1928, en plena guerra cristera, se presentó de nuevo como candidato a la presidencia tras una reforma constitucional realizada el año anterior. Fue elegido nuevamente, pero en medio de gran crisis política e incertidumbre, fue asesinado por el cristero José de León Toral el 17 de julio en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México. Carranza, jefe de la revolución de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la Convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. En esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Eulalio Gutiérrez Ortiz nació el 2 de febrero de 1881 en Ramos Arizpe, Coahuila. Fue general con carácter provisional durante el Convenio de Aguascalientes, presidente de México del 16 de noviembre de 1914 al 16 de enero de 1915. Después de derrotar a la convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza en la presidencia. En 1917, la lucha entre facciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios. Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928.